y luego enlace. Ahora voy. Wow. Enlace, vamos al enlace. Voy a ver, déjenme ver. Ley, acá está, bien. No estoy enlazando. Sí. Ya está haciéndose ese. A ver, ya está enlazado. Esperen unos minutitos. Claro. ¿Sí nos escuchas bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bien, Perfecto. está bien. Escucharse se escucha. Sí, Estoy enlazando. sí. Sí, Esto tarda unos minutitos de hacer. micrófono, El la enlace. máquina que la cámara. Sí, debe ser. Un poquito mejor. Esperen, ando seleccionando la página. Esperen. Sí. Tú ya eres experto, en eso. Pues seguido me toca, aquí está ya Dominicos Sin Fronteras. Ya es maestro en eso. Estar en vivo, a ver si ya. A ver si alguien puede. Voy a ver. A ver si ya estamos. Ya se Ya está está. transmitiendo. Esperen. Perfecto. Dice que ya está en la transmisión en vivo. Ah, pues ya vámonos entonces. Esperen. Ya estamos en. Ya. Excelente. Miren que se me está. Listo. Ya estamos. Buenas tardes, amigos y amigas. Desde Dominicos Sin Fronteras, nos da gusto encontrarnos. Aquí recibimos a nuestros amigos, directores precisamente de este nuevo film, este retrato de un gran pintor guerrerense, morelense, Maciel. Pues bienvenido, Fray Raúl Padreñán, bienvenido Ricardo Ariza y Arturo Medel, codirectores de esta película que nos convoca esta tarde. Pues Dominicos Sin Fronteras somos una comunidad virtual en la cual habemos frailes, monjas, laicos dominicos que nos inspira a la búsqueda de la verdad. Pronto, en unos días, el 8 de agosto, es la fiesta de Santo Domingo de Guzmán, este santo medieval que fue buscador de la verdad, y para buscar la verdad hay que estudiar mucho en la visión dominicana. La espiritualidad dominicana es de estudio, el estudio es nuestra tesis, nuestra mirada, el penetrar profundamente las cosas en buscar la verdad. No somos poseedores de verdad, los dominicos y dominicas somos buscadores de verdad. Y el cine y el arte, pues es una búsqueda muy importante de las verdades, cada uno desde su verdad, desde su interpretación hermenéutica. Toda la espiritualidad dominicana, pues ha traído mucha filosofía, desde Tomás de Aquino, el maestro Eckhart, Catalina de Siena, Rosa de Lima, muchos buscadores, Bartolomé de las Casas, muchos buscadores y buscadoras de verdad en el arte, Fray Juan de Fiesole, precisamente un fray angélico, un dominico pintor, hasta Fray Julián Pablo Fernández, un pintor y cineasta, fraile dominico mexicano del siglo XX. Pues Claro. bienvenido, Fray Raúl, te doy la palabra, bienvenidos amigos, bienvenidas. Muchas gracias. Gracias, Julián. Pues un gusto estar aquí en este espacio de Dominicos Sin Fronteras y pues un gusto también compartir con Ricardo Araiza y bueno, también que pues ya años de formar también parte de este caminar con Dominicos Sin Fronteras y pues también pues nos reúne este evento que va a ser, como ya dijo Fray Julián, el estreno de este filme, de esta película, en la sala Gabriel Figueroa en el Cine Morelos, que va a ser la premier de esta película Zanca, dirigida precisamente por Ricardo Araiza y Leonel Maciel, o si es, Arturo, Ricardo Ariza y Arturo Medel. Arturo Medel, perdón, ya le cambié. Bueno, mi primera pregunta, pues para adentrarnos en este filme, yo le preguntaría a Arturo y a Ricardo desde esta trayectoria, pues como poeta, yo lo conozco como poeta, periodista, editor,
maestro de talleres, y también Arturo, pues desde la fotografía. Yo les preguntaría qué les motivó a realizar este filme del autorretrato del pintor Leonel, del retrato de este autor, de este pintor. No sé, ¿qué les motivó o qué les llevó a hacer este filme? Pues primero fue la amistad, ¿no? El conocer a la persona y de ahí el motivo grande ahora sí que hay el conocimiento, ¿no? Del personaje, de la persona, del misterio, ¿no? Que tiene cada ser. Entonces yo en lo personal a mí me motivó realmente el conocer más la vida de Lionel, su pintura y su obra y mostrarlo, pero fue como, no fue algo planeado, fue algo que se fue dando de forma natural, porque nunca pensamos, sí, o sea, tuvimos como la idea de hacer un trabajo, un documental o algo diferente a lo que normalmente existe, pero nunca sí fue súper planeado, se fue dando con el paso del tiempo y hasta que se formalizó un acuerdo para, para hacer algo distinto, ¿no? Algo que representara su persona, ¿no? Su arte, su obra. Eso fue la motivación en mi punto de vista. Claro, cabe aclarar aquí, me gustaría mencionar que justamente esta palabra, este vocablo zanca, Ujú. significa, representa para la comunidad de Cihuatanejo, significa Ujú. amigo, significa apoyo. Entonces, el motivo principal era precisamente, como bien lo dice Arturo, acercarnos a un abordaje fílmico de la obra de Leonel acerca de su vida narrada por él mismo. No es propiamente una película documental, como podría ser en un formato estrictamente determinado, sino que por eso se llama Filmorretrato de Leonel Maciel, porque es como un retrato, pero en lugar de cámara, en lugar de pintura, en lugar de lápices, de carboncillos, usamos precisamente las cámaras de cine y a partir de ahí presentamos al autor en, digamos, un entorno de confianza, de intimidad, pero de amistad, básicamente, ¿no? Es, digamos, el primer gran motivo es la amistad y las afinidades que nos unen como artistas desde diferentes campos. Ok. Bueno, pues eso es lo que el motivo más grande, que es la amistad y conocer más al autor, al pintor. Pues gracias, no sé, Julián. Sí, pues este pintor, este artista, pues mirado desde unos artistas visuales. Creo que Ricardo, desde su casa matriz, que son la poesía, la escritura, pero que ha sido también un artista plástico visual, y Arturo, desde la lente, este diálogo de artistas a artistas, me parece este film el retrato muy importante porque pues es un diálogo entre artistas, entre amigos, toda esa palabra zanca precisamente, y este erotismo, que conocemos un poco a la obra de Maciel, pues es un autor, pintor erótico. ¿Cómo tratan y retratan y recrean todo este tema artístico y erótico de Maciel en su filme y retrato? Fue básicamente un aprendizaje desde la cuestión del conocimiento de la persona, de Leonel, y poco a poco íbamos haciendo más amistad y él se abría más hacia las cuestiones de... Realmente las tomas son muy poco planeadas o nulamente planeadas. Hay realmente una escena o dos que se hicieron, pero fue cuando él quiso y como él quiso. O sea, no fue algo que le digamos, oh, ahora tienes que totalmente que estar en este lugar y tiene que ser esta ubicación. Y aparte era si le nacía a él hacer esa toma, también si no, pues decía, no, pues simplemente no me gusta y pues hay que hacer otra cosa, ¿no? O fue simplemente algo más como
como iba surgiendo, ¿no? El conocimiento de la persona, de la confianza, la amistad y también las cuestiones técnicas eran complejas, ¿no? Porque en ese momento, pues tal vez no había la posibilidad económica de comprar cámaras súper carísimas pues, básicamente se grabó con óptica mecánica y otro enfoque y el audio un micrófono que tenía yo ahí cerca, pero no fue algo super pro, ¿no? Fue un aprendizaje también, ¿no? Fuimos avanzando en muchas cuestiones visuales y de semántica, de imagen. Bueno, y pues un poco enfocado en lo que tú preguntas, Julián, respecto a esta vitalidad erótica, amorosa, pues yo creo que para empezar en la obra de Leonel tiene que ver como una de las características y de los rasgos geográficos, podríamos decirlo, ¿no? Todo el mundo sabemos que en la costa, ¿no? Siempre es más exuberante, como reflejo de la naturaleza misma, ¿no? Si los árboles y las plantas son exuberantes, pues lo es también la especie humana que habita en esos calores, por decirlo así. Entonces, tanto como la policromía como el erotismo son parte, digamos, naturales del entorno, son elementos inherentes al artista por su, por su clima, ¿no? Yo quiero pensar que también eso es parte. La sensualidad en la costa se vive de una manera completamente diferente a como se vive en las ciudades, es menos mocha, es más abierta, es más directa, es más terrestre, no hay tantos tapujos, no hay tantas cuestiones morales, religiosas que impidan la manifestación de todos los sentidos, ¿no? Es inevitable ante esa temperatura, esos climas, que los instintos no estén despiertos, que no estén a flor de piel, ¿no? Eso es parte de las tierras calientes, las gentes son así, y pues Leonel, siendo un pintor, un artista apasionado por la belleza, pues definitivamente las mujeres son uno de sus grandes temas, porque digo, no está errado, ¿no? No solamente en él, sino en muchos otros pintores, en Gauguin pienso, por ejemplo, ¿no? Las mujeres son el centro fundamental de su discurso estético, puesto que si hay especies que son bellísimas entre la flora y la fauna, pues para los pintores o un pintor como Leonel o unos artistas visuales como nosotros, pues la belleza de la mujer es el centro, digamos, de toda esta estética, ¿no? Espero haber abordado un poco la respuesta enfocada en esta pregunta, el por qué Leonel pinta, por qué tiene estas, digamos, temáticas, ¿no? Yo creo que es algo muy natural, orgánico, inherente al personaje mismo por su origen. Bueno, hablaban de esta, lo que significa, ya Ricardo nos hablaba de esta palabra zanca, que es amigo, es amistad, y que eso fue el motivo que los llevó a hacer este filme. ¿Dónde conocieron al pintor Leonel Maciel? Eh, ¿Dónde empezó su amistad? No sé si los dos lo conozcan, Ricardo, pues yo supongo que sí lo conoces por esta motivación Claro, que los llevó a hacer el filme, la película. claro. ¿Tú lo conociste? Mira, No sé yo si... lo conocí hace 25 años, justamente dentro de las reuniones que se organizaban con los diferentes grupos y diferentes espacios de la comunidad artística en Cuernavaca. A mí me pareció siempre una persona muy interesante, un pintor muy honesto en su desempeño. Entonces, hace 25 años teníamos con Xochiquetzal, que es parte del proyecto Hilaciones, una revista llamada El Ojo, que hablaba sobre erotismo, sexualidad y cultura, una publicación que editábamos con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
Y entonces yo le sugerí a Xochiquetzal y a un amigo que realizaran una entrevista con Leonel, puesto que su perspectiva era muy interesante, ¿no? Entonces realizamos una entrevista muy amplia. Como yo era el director de la revista, les pedí a Xochiquetzal y este otro compañero poeta que lo entrevistaran para que ellos realizaran el trabajo, la presentación y que mi nombre no apareciera por todos lados, ¿no? Director, colaborador, fotógrafo, entrevistador, hay que delegar un poco. Entonces la entrevista le gustó mucho a Leonel, se la dimos impresa y él fue muy solidario con nosotros también, apoyando nuestro proyecto editorial. Y desde entonces coincidimos en muchas ocasiones. Él es un gran lector, él es un gran lector de poesía, de narrativa, así como un gran seguidor de la música, ¿no? Un melómano. Entonces, en el 2016 también comenzamos un proyecto que se llamó Artistario, Libro de la Comunidad, en donde nos dimos a la tarea de organizar un catálogo de artistas en donde pudieran identificarse. Logramos reunir en esa edición a cerca de 200 artistas y después continuamos entrevistando a otros ya en video, con un nuevo canal de YouTube que habíamos inaugurado Arturo Medel y yo. Entonces, ya esta práctica de entrevistar a poetas, a músicos, a pintores y llevarlos a una cámara y después proyectar las entrevistas por YouTube, pues nos permitió acercarnos a Leonel para plantearle una primera entrevista. Pero naturalmente nos dimos cuenta desde el inicio que Maciel era un personaje que daba para más que una entrevista, y entonces nos planteamos la posibilidad de hacer un largometraje y a lo largo de 5 años hemos trabajado, 5 años porque todo esto se realizó con recursos propios, ¿no? Prácticamente esa película la pagó Arturo, la pagó Leonel, la pagué yo con el dinero que no cobramos, con el dinero que aportamos, y en el camino hemos encontrado a gente muy solidaria que nos acompañó, que nos ayudó, que participó. No solo lo hicimos nosotros, ¿no? Es un equipo grande, gente que nos apoyó con la música, el mismo Julián con la logística, Xochiquetzal en apoyos de producción, Mario Meredith con la música, David Arcos con música también, Isaías Alní, su hijo, que nos apoyaron también, y obviamente las participaciones de Raimundo Ernst, del poeta José Ángel Leiva, que participaron en este libro del pecador impenitente que le hicieron en homenaje a Leonel, un gran catálogo muy importante. Lev Maciel, también un sobrino ruso suyo. Entonces está también Arturo Revueltas, que nos dio un metraje de un time-lapse de Popocatépetl que se ve padrísimo en la película. Obviamente son muchas voluntades y muchas energías, muchas fuerzas personales y colectivas puestas en este proyecto, y es un homenaje a la amistad. También quiero subrayar precisamente que este proyecto autosustentado es una invitación intrínseca a todos los grupos y colectivos a que no se desesperen y no se limiten por el hecho de no tener becas del gobierno o no tener recursos, que vayan tras los proyectos, porque el arte se hace a pesar del Estado, a pesar del capital, ¿no? Del capitalismo. Claro que sería lo recomendable seguir trabajando y que el arte fuera considerado como una disciplina más que merezca ser apoyada, ¿no? Como lo es la ingeniería, la medicina, como lo es la abogacía, como lo son tantas otras profesiones que parecen pragmáticas y prácticas y de un uso práctico para la sociedad. Yo no sé por qué la gente piensa que el arte no lo es, ¿no? O que solo obedece a estas líneas del entretenimiento. La gente sabe lo que es el arte, pero quizá no tiene el aparato para comprender su importancia. Por eso este llamado a los colectivos y a los artistas para que sigan vaciando sus contenidos y sigan creando a pesar de no tener los recursos del Estado, ¿no? Sí. Gracias, Ricardo, por esta motivación y por esta creatividad y porque a partir de esta amistad, pues surge este proyecto tan interesante. Por ahí, Julián. Sí,
pues ustedes, Arturo y Ricardo, se conocen desde hace tiempo, han trabajado en entrevista juntos, incluso conmigo hemos hecho varias Así entrevistas, es, temas, ya unas conocen buenísimas, su geniales. trabajo. ¿Qué riqueza les aporta este trabajo de más largo alcance en tiempo a su propio arte? ¿Cómo se encontraron como artistas con este otro artista, ya no en una entrevista, sino algo más largo, más complicado, para bien y para mal, ustedes como artistas plásticos? ¿Qué despertó en ustedes? ¿Qué piensan para futuro? ¿Qué esperan después de esto? Pues en general para mí fue un aprendizaje de muchas cuestiones ópticas, que tengan que ver con cómo en el momento tienes que actuar, o cuando hay una escena de repente que no, nada está, es muy espontáneo, entonces o grabas o esa escena se pierde. Entonces tienes que ser muy rápido y también resolver en el instante. Porque en un momento de repente como que hay una toma que te interesa porque visualmente es aceptable o otras no tanto, pero tienes que resolver en ese momento. Grabas o ese instante se pierde. Entonces es un tener la cámara ya preparada, lista para grabar en cualquier momento, y es un aprendizaje en cuestiones también de las tomas, de las escenas, porque la mayoría, como le repetía, no hay muchas cuestiones, o casi nulas cuestiones que estuvieran ya prediseñadas, ¿no? Y también, gracias también a Arisa, hay unas tomas, unas ideas de encuadres o que se hicieron realidad, pues a su imaginación, ¿no? Y a la lectura que he tenido que es durante años, ¿no? Básicamente la imaginación y la lectura. Y ahí hizo un match, ¿no? En cuestiones de creatividad y ir resolviendo cuestiones de escenas, de óptica, del el lugar, ¿no? En el momento también, más que nada. Claro, fíjate que una de las grandes experiencias, creo yo, y también me gustaría subrayarla, ligado a lo que comentaba hace rato, de que los colectivos y los artistas deben hacer cosas a pesar del Estado, ¿no? Incluso contra el Estado. El artista debe manifestar su independencia, su libertad. Quiero decir que los colectivos y las personas no deberían tenerle miedo al conflicto inherente en cada proceso, ¿no? Las cosas no son miel sobre hojuelas, como dice el tan desgastado cliché, no todo es miel sobre hojuelas, pero muchas veces en el proceso nos confrontamos ante un determinado conflicto y entonces ahí se acaba, ¿no? Porque los egos, porque la falta de comunicación, porque la falta de integridad, porque la falta de ética destruyen un proyecto y no avanza. Entonces, no es verdad que las cosas van a salir fáciles, cuestan mucho trabajo y requieren mucha entrega en ese aspecto. Nosotros hemos sorteado muchos desacuerdos de entrada en cuanto a personalidad, tanto Arturo como yo somos completamente distintos, ¿no? No solo como personas, sino como artistas. Y todos esos pequeños o grandes conflictos que encontramos se vencieron gracias a que el propósito era mayor que dos simples egos peleando por un protagonismo que ni siquiera es necesario, ¿no? Esta película la hicimos entre Arturo y yo básicamente, pero con el apoyo de muchas personas, no abajo de nosotros, sino a nuestro lado, con su cariño, con su voluntad, con su esfuerzo, ¿no? Entonces, sí, los proyectos van a conllevar siempre conflictos, pero hay que prepararse para resolver esos conflictos, sortearlos y poder avanzar. Creo que eso es muy importante dentro del aprendizaje de esta película. El otro aprendizaje es que es un poco frustrante saber que hacer cine, bueno, eso lo sabemos desde siempre, pero encarnarlo, verlo en carne propia, pues que se requieren muchos recursos, ¿no? Que se requiere dinero, que se requiere sobre todo dinero para poder tener equipo, tiempo, todo lo que requiere una producción. Entonces, es fascinante descubrir
esta nueva lengua, ¿no? Que es el cine, que es el cine, la cineescritura, ¿no? Esta otra forma que cataliza distintas disciplinas artísticas en donde se pueden manifestar otras cosas. Es fascinante, no sé si vayamos a hacer alguna otra cosa en el futuro, no sé si vayamos a tener el apoyo, pero somos necios y somos un equipo creativo en el que no nos sentimos a gusto sin hacer nada o no nos sentimos a gusto haciendo cosas simplemente por el dinero, ¿no? Creo que seguiremos trabajando en la iniciativa privada, pues para pagar las cuentas, para mantener nuestras vidas, nuestros gastos, y le sacaremos tiempo a nuestro propio tiempo para seguir haciendo algunas otras cosas. Por el momento no podemos anunciar nada porque tampoco queremos embrollarnos en eso, queremos darle salida a este proyecto y creo que independientemente cada uno tiene sus propios proyectos, sus propios retos personales en el trabajo. Yo quiero por el momento encontrar un espacio-tiempo en el que me dedique solamente a escribir y a atender mi trabajo, ¿no? El que da para comer, para medio vivir, podría decirse, porque desde el arte siempre estamos aprendiendo nuevas técnicas de supervivencia, ¿verdad? Pero sí tengo el anhelo de poder crear más colaboración y realizar más proyectos que en un futuro nos permitan generar y crear más cosas. De entrada, yo creo que si esa entrevista la llegan a escuchar gente que tenga la capacidad, pues que se acerque a nosotros para elaborar una serie de proyectos bajo este criterio llamado filmorretrato, ¿no? Como tú bien lo mencionabas, Julián, hemos realizado varias entrevistas contigo, unas realmente todo un éxito, ¿no? Si pudiéramos nosotros tener con un presupuesto, pues quizá nos acercaríamos contigo para narrar tu vida, para hacer un documental. Hay tanta gente que se me ocurre, Silvia Marcos, por ejemplo, personas que han aportado mucho a la cultura y al arte y que muchas veces no tienen la difusión que debería ser, porque no existen los apoyos, ¿no? No es fácil hacer cine, si no es fácil escribir, digo, escribir es fácil, necesitas un pedazo de papel y una pluma, pero publicar y difundir y todo eso ya conlleva otros retos que muchas veces tienen que ver con lo económico y muchas veces tienen que ver con lo político, ¿no? Entonces este llamado es a dejémonos de esas cuestiones y hagamos las cosas, no por amor al arte, porque sí merecemos un buen pago y salario por todo lo que hacemos, pero que no sea una limitante, ¿no? No que el hecho de que no tengamos el apoyo, digamos, ya no volvemos a escribir, ya no volvemos a dibujar, ya no volvemos a pintar, a bailar, a filmar, porque no hay apoyos. El arte se hace a pesar de... Pues qué interesante este autorretrato de Leonel Maciel. Eh, pues desgraciadamente yo creo que este gran trabajo que están haciendo pues va a servir mucho para formarnos en esta cultura eh, y ver pues la grandeza, la riqueza que este pintor ha aportado a nuestra sociedad. Yo les preguntaría pues que quizá algunos sí conocemos o conocemos poco el autor, porque él dice que llegó a la Esmeralda por casualidad, ¿no? Porque pues su sueño era ser piloto, aviador, Exacto. y se quedó ahí, pues en la Esmeralda estudiando, parece que 5 años. ¿En qué aspectos de su vida enfocan más esta película? ¿Qué es lo que resalta más? Si solamente está enfocado a la pintura, o sea, da un panorama desde su niñez, desde, no sé, en qué aspectos más se enfoca o cuál es su interés más de este filme, no sé, si nos pudieran compartir. Es un brochazo, prácticamente de un lienzo blanco se va formando. Desde él va narrando un poco de su vida, algunos aconteceres que sucedieron en su familia, ¿no? Desde la fundación de la Soledad de Maciel, o sea, de donde viene su apellido, ¿no? Maciel, su abuelo, ¿no? ¿Es bisabuelo o abuelo? Su abuelo. Su abuelo.
Entonces, básicamente desde ahí viene la raíz, ¿no?, de la Soledad de Maciel, que fue prácticamente el fundador de esa región de Zihuatanejo. Ujú. Entonces de ahí va narrando y también momentos con familia de Zihuatanejo, momentos en algunas inauguraciones de exposiciones. Todo se va conjuntando para descubrir este filmorretrato, ¿eh? Es un paisaje, es como si fuéramos pintando poco a poco lo que vamos descubriendo con lo que hay de su vida, ¿no? O sea, investigando y descubriendo y produciendo, básicamente. Gracias. Pues, ¿Qué Julián. decir? Y aquí uno como espectador, ¿qué espera uno de la película Mirar? Yo me pregunto. Una biografía, una invitación, un retrato fílmico, pictórico, un asunto visual. Yo he visto algunas escenas que han compartido en los medios y que se me hace visualmente interesante, las escenas que han compartido riquísimamente en un lenguaje cinematográfico, en un lenguaje visual, fílmico, que es diferente al gráfico. ¿Qué esperaría uno mirar cuando presenten este film? Porque ahora empieza la segunda parte. La producción ya nos ha narrado, es caro, han tenido poco apoyo, lo han sorteado, ya está. Ahora viene la segunda parte, el buscar la exhibición, que gente lo conozca, que igual es caro, es difícil y que va a empezar este segundo momento. Es decir, uno como espectador, desde su mirada de creadores, digo, yo tengo mi esperanza y lo que creo buscar, pero un poco a lo que le apuestan ustedes, ¿qué miraremos como espectadores? Bueno, van a encontrar precisamente, mira, yo creo que Leonel es un personaje también de su propia pintura, ¿no? Leonel no deja de ser un personaje literario que ha abonado muchísimo a crear este relato fantástico, ¿no? Que deviene todo de su lugar de origen. Como él bien lo dice en la película, en la provincia se viven entornos que podríamos calificar como mágicos, ¿no? Con estos caudales de mitos, de historias contadas desde los abuelos, ¿no? Entonces su pintura está impregnada de eso. El mismo Leonel es un personaje de su propia obra y nos narra en esta película hechos de su descendencia, de su ascendencia más bien, que tiene que ver con su abuelo fundador de esta Soledad de Maciel en el municipio de Petatlán. Y nos va narrando. Nosotros, fíjate que no es propiamente un documental porque no tuvimos el acceso ni la posibilidad de producción, de recreación, digamos, de algunas escenas de la infancia y todo eso, porque ya estamos hablando de un cine completamente más caro, ¿no? Entonces, por eso es un filmorretrato, la cámara se acerca, creo que lo que logramos en todos estos años fue una confianza entre la cámara y el retratado, en donde él de repente ya se olvida de la cámara y es completamente natural, completamente él, y eso nos permite ver un rostro sin actuaciones, sin máscaras, directo, pero todo esto va a quedar a la libre interpretación de cada persona, ¿no? Habrá quien diga, esto es arte, esta película es arte, habrá quien diga, esta película no es arte. Todo depende de la historia del espectador, de su crianza, de su cultura, de la falta de, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es que también en el primer sentido del cine es que la gente tenga un momento también de entretenimiento, de esparcimiento, en un tema que es cultural, ¿no? En esta película no hay efectos especiales, no hay disparos, no hay balas, no hay violencia, no hay narcotraficantes, que es todo lo que impregna las producciones cinematográficas actuales, ¿no? Prendes cualquier plataforma de películas y no hay una que no tenga
balazos, que no tenga narcotraficantes, que no tenga violencia, que no tenga efectos especiales. Y ese cine, pues, es un cine dominguero, ¿no? Esta película es una película cultural, es una película con aportaciones artísticas, y en ese sentido, pues, se requiere también, pues, una visión un poco más abierta, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay momentos de la película muy sensibles, unos más emotivos que otros, ¿no? La música nos permite eso, comunicar sensaciones y emociones, y creo que muchas personas van a tener pues diferentes niveles de apreciación de la película. Habrá gente que esté muy cercana a Leonel, que cuando lo vea en la película se va a conmover, puesto que está ahí su personaje querido, ¿no? Habrá personas que quizá no conozcan la obra de Leonel, pero se van a sorprender al momento de ver este desdoblamiento visual, temático, colorido de su obra plástica, ¿no? Yo creo que el espectador puede encontrar muchas cosas, va a depender de él, ¿no? De su propia mirada, y nuestra aportación es esa, es un abordaje hacia el personaje, que por supuesto esta película no narra todo lo que es Leonel, ni lo aborda todo, ni lo representa todo, para nada. Como bien lo dijo Arturo hace rato, es una especie, nos imaginamos un lienzo, ¿no? Y esta es una pincelada nutritiva, sustanciosa, expresiva, pero es una pincelada en el universo amplio de la obra y vida de Leonel. Nos interesó él como personaje, primero porque es un amigo muy querido, él ha sido muy solidario con muchas causas, mucha gente lo conoce y sabe que a Leonel han ido para decirle: maestro, ilustre mi poemario, ilustre mi novela, maestro, apóyenos para esta causa, y Leonel aporta obra, aporta presencia, aporta trabajo, con muchísimo, o sea, a lo largo de todos estos años, de décadas. Sí, hay gente que lo conoce hace 50 años, y desde hace 50 años Leonel ha sido muy solidario, pero no solamente por eso la película, sino también porque es un artista disruptor, es un artista que rompe los esquemas de diferentes escuelas de la plástica mexicana que habían venido generacionalmente dominando la escena, ¿no? No van a encontrar aquí reminiscencias de Diego Rivera y Frida Kahlo, ¿no? Hay una personalidad muy propia, aunque hay una escuela mexicana, por supuesto, eso no se puede negar, pero él rompe con esto, y yo creo que eso es una de las cosas importantes. Para Leonel, el término de la libertad de crear es muy importante. Por eso Leonel nunca ha querido tener un cargo público, aunque se lo han ofrecido, ¿no? Como director de cultura de esto en Guerrero, director de cultura de lo otro, a diferentes niveles, pero él siente que la burocracia y el arte no van ligados, y a él le importa un carajo todo eso, es lo que quiere es pintar, ¿no? Como es el anhelo de todos los artistas. Yo personalmente, a mí me gustaría no tener que trabajar en otras cosas para pagar mis cuentas y dedicarme exclusivamente a escribir, pero escribir no solamente se trata de escribir, sino también de publicar, de difundir, de divulgar, y esas ya son otros aspectos que escapan a la creación misma, ¿no? Nosotros, en cuanto al futuro de esta película, esperamos ser invitados a muchos recintos, a muchos espacios, a muchas salas a lo largo de la República, en otros lugares, a donde quieran presentarla, pues nos pondremos de acuerdo e iremos allá a mostrarla, ¿no? Para que otros públicos también puedan tener acceso. Ya en un futuro pensaremos la posibilidad de subirle a alguna plataforma como Vimeo, por ejemplo, para que ya la gente pueda tener acceso, pero por lo tanto queremos aprovechar la presencia viva y vital de Leonel también, pues para que podamos ir y presentarlo, y que la gente pueda hablar directamente con el artista, ¿no? Ustedes lo conocen, ya es una persona grande, vital, muy chingón, la verdad, en ese aspecto. Siempre le pedimos sus recetas. A mí se me hace que tiene un cuadro, un autorretrato suyo guardado por ahí a la manera del retrato de Dorian Gray, que probablemente es el cuadro el que envejece, y Leonel sigue ahí en una pieza, ¿no? Entonces habrá que ver si es eso, para recurrir a la alquimia literaria. Pues qué interesante este autorretrato que plasman. Una de mis preguntas era si hay una rebeldía en este autorretrato, pero bueno, ya
sí hay una rebeldía en los, tanto en los estereotipos de hacer un documental y también con estas ganas de, como dices, a veces sin recursos, sin el apoyo, pero con esas ganas de hacer algo. Entonces ahí hay una rebeldía. Yo me permitiría, desde Dominicos, bueno, de nuestra trayectoria hablo de espiritualidad, pero no espiritualidad ligada a una religión o a una institución. Hablo de espiritualidad desde el movimiento de la vida, desde lo que vamos creando, desde lo que vamos haciendo, de lo vamos soñando. Yo les preguntaría si cómo contribuyen el desarrollo espiritual en este sentido amplio, cómo integran ustedes lo que es la poesía, lo que es eh, lo que han escrito como escritor, como director, como fotógrafo, cómo integran esto de la poesía en todo esto de la espiritualidad del arte en esta película, o sea, cómo lo integran, cómo lo ven desde ahí, desde esta rebeldía. Sí, claro. Bueno, el arte es una de las expresiones por antonomasia más cercanas a la espiritualidad, ¿no? Y dentro de ellas la poesía. Eh, Leonel Maciel tiene muy claro que cuando un artista está en libertad ejerciendo su disciplina y la trabaja con esa alegría, pues llega a esos niveles poéticos, porque la poesía no solo es escribir versos o escribir palabras, la poesía está en todo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, un poema maravilloso de Sergio Mondragón que le dedica a un tortero. Julián debe recordar muy bien ese poema, ¿no? Es un elogio, una oda que hace Sergio Mondragón a una persona que prepara tortas, ¿no? Le dicen ese acto tan simple, pero tan honesto y limpio de preparar un alimento comercial, ¿no? Está la poesía también. La poesía está como la espiritualidad en todas las expresiones de la vida, en el erotismo, en la apreciación estética, en el amor, en la colectividad, en la suma de esfuerzos colectivos, que son lo que nos permite armar una defensa de supervivencia ante el avasallador acto destructivo del capitalismo, no solamente en la naturaleza, sino en las especies, ¿no? Ese es uno de los temas constantes que yo tengo con Fray Julián. Le digo, me molesta mucho que al capitalismo no nos considera seres humanos, para ellos somos estrictamente consumidores, como ya lo había denunciado en los años 70 Iván Illich, ¿no? Precisamente diciendo en sus críticas contra la escuela, contra el aparato médico, contra la policía, diciendo nos consideran solamente usuarios, ¿sí? No somos seres humanos, somos consumidores. Entonces, claro que cualquier ejercicio artístico es una rebelión contra el capitalismo, contra esta realidad cruda, absurda, de guerra que nos está poniendo nuevamente como especie al filo de la extinción. Entonces nosotros, en lugar de estar agarrando armas para destruir el núcleo social, estamos agarrando las cámaras y la poesía y el arte para hacer algo, un producto, no, que no es, porque sí resulta como un producto, pero no es la finalidad de hacer un producto comercial, sino un producto espiritual, porque el arte está ligado a la espiritualidad, desde una perspectiva, como bien lo dices, querido Raúl, desde una perspectiva antirreligiosa, no tiene que ver con iglesias, con denominaciones, con lecturas completamente ciegas y parciales de un texto bíblico, ¿no? De una sagrada escritura, porque sagradas escrituras es el Popol Vuh, son muchas, ¿no? El Corán, etcétera. Pero la espiritualidad es una en los seres humanos, ¿no? Friedrich Nietzsche dice por allí que la creación de dioses se da en las etapas maduras de las civilizaciones, ¿no? Porque ya tienen tiempo, ya tienen comida, ya tienen tiempo para reflexionar, ahí se da la filosofía también, pero cuando una sociedad está inmersa en las necesidades cotidianas, pues ¿qué cultura puede hacer, no? ¿Qué cultura puede hacer? ¿Qué arte puede hacer? Sin embargo, en las épocas más oscuras de la historia de la humanidad, es la poesía
la que salva las almas, la que salva la esperanza, la que le da el rostro humano precisamente a esa estupidez y sin razón de destrucción. Todos los seres humanos llevamos estas semillas, tanto de la generosidad como de la soberbia, tanto del amor como del odio, tanto de la ternura como de la agresión. Entonces debemos de cantar todo eso en nosotros para poder tomar la decisión de qué es lo que estamos aportando a esta sociedad. Y bueno, fuera de presunciones, tampoco hicimos esto como diciendo, esa es la panacea y es el ejemplo y de aquí a partir de aquí viva la paz. No es cierto, eso tampoco, es solo nuestro granito de arena que ojalá les inspire a otros colectivos a hacer cosas con esa finalidad, una rebeldía frente al capitalismo, hacer el amor con amor, hacer arte con amor, hacer poesía con poesía, es un acto de rebelión ante el capitalismo. Eso es lo que particularmente pienso, ¿no? También creo que, por ejemplo, el propio Leonel Maciel a mí me abrió mucho los ojos en cuestión de su visión de sexualidad, de naturaleza, de no dejarse guiar por un estilo, porque él decía a mí, yo nunca he estado casado con ningún estilo. O sea, esa rebeldía de naturaleza que él pronunció es parte de su espiritualidad y de lo que nos enseña a nosotros. O sea, no es encasillarte con un estilo, porque cuando tú mencionas en la poesía, en una palabra, cuando mencionas un estilo, estás encasillando a un artista. Entonces, básicamente, cuando encasillas a un artista, estás perdiendo la esencia, ¿no?, de ese artista. Entonces, yo creo que un artista no debe encasillarse en un estilo, simplemente ser libre en cuanto a su ser, su naturaleza, su sentimiento y su aprendizaje personal. Y de ahí, para mí, es una riqueza enorme haber aprendido simplemente eso tan simple, ¿no? Pues gracias de esta espiritualidad de la resistencia y que está aportando no por medios impuestos, sino por esta creatividad. No sé, Fray Julián. Pues Y pues yo trabajo mitos y ritos, y Maciel pues crea todo un mito de su propio personaje y trabaja con mitos. Su pintura es muy mítica en este aspecto. El mito en sentido profundo, de conexión de sentidos. Y creo que Maciel recupera sentidos de todo un pueblo. Maciel, como buen personaje mítico, crea de sí mismo un personaje mítico, que es lo que creo que retratan ustedes. Van a la profundidad de este mito. Y él trabaja con mitos que no son personales, pero conllevan la cosa comunitaria de su pueblo. Creo que Maciel es la expresión mítica de guerrero de la costa, precisamente, y por eso es importante y aporta desde lo que Elena Garro bautizó como realismo poético, que después de Colombia, en Colombia le pusieron realismo mágico, pero Elena Garro siempre habló de un Claro. realismo poético. Y Maciel y esta película creo que entra en esto por lo que nos cuentan, de este realismo poético que trabaja lo mítico de una manera maravillosa. Y por eso bienvenido. Y esta segunda parte de una película, de este filme retrato, después de la producción, la realización, pues viene la exhibición. ¿Dónde va a empezar? ¿Cuándo la veremos primeramente? Díganlo para invitar al gran público. Claro, nosotros vamos a realizar una función única el 8 de agosto a las 7 de la noche en la sala Gabriel Figueroa del Cine Morelos. Es una función única porque obviamente no va a estar en cartelera, no va a estar los fines de semana. Aprovechen, organicen sus tiempos para llegar y para acompañarnos a esta presentación y después les anunciaremos en qué otras ciudades, en qué otros lugares, en qué otros espacios podrá presentarse la película, por si no pueden llegar en esta ocasión, nos acompañen en otra. Entonces, este probablemente viernes, sí, existe una posibilidad de que se presente en Chilpancingo, probablemente, pero todavía no está como bien la fecha y entonces estamos en eso también. pero por lo pronto, este viernes en Cuernavaca, 6 de la Sí. tarde, Cine Morelos,
importante la gente de Cuernavaca, 7 de la noche. 7 de la noche, reunirnos. Sí, pero lleguen temprano porque aunque no hay reservación y no tenemos lista de acceso, de todos modos es un espacio pequeño, la sala Gabriel Figueroa, solo caben 130 personas y para que puedan tener un buen lugar y un buen acceso, pues que lleguen temprano, ¿no? Esa es la solicitud, la petición. Y pues aprovechando a tu foro, muchas gracias a ambos por darnos este espacio de Dominicos sin Frontera, con quienes tantas cosas afines tenemos entre la espiritualidad y el arte. Pues que si algunas personas están interesados en realizar una presentación de esta película, pues nos contacten y nos coordinamos para ver las formas y los medios de poder llevar a distintos espacios esta proyección. ¿Algún correo al que se puedan comunicar para contactar quien tenga espacios, foros? Sí, pueden escribir a Ricardo Ariza, todo junto con minúsculas, Ricardo Ariza, @ilaciones.com. Ya, pues muy bien. Este 8 para nosotros dominicos, pues es la fiesta de Santo Domingo, muy importante de Guzmán, un santo Y del es siglo XIII, y es el aniversario de Zapata, nada más y Zapata. nada menos para Morelos. Exacto. Pues buena fecha para empezar la exhibición pública de este filme retrato. Exactamente. Muchas gracias por todo. Pues gracias por este conversatorio tan interesante. Bueno, ya me contestaron algunas de también preguntas que tenía, como si habían pensado llevar a Guerrero a la tierra de Maciel, y hay un proyecto y ojalá, pues, como dijo Ricardo, pues sí se lleve a varias salas de cultura en diferentes estados. Eh, Finalmente, pues, ¿qué le dirían al público? Porque, pues, algunos sí están más cercanos, otros no. ¿Por qué ver esta película y si está abierta a todo público? Puede ver esta, o es pues, para todas las edades, o por qué ver esta película, por qué motivar quien no conoce o sí conoce de alguna manera trayectoria del pintor Leonel Maciel. Pues no sé. Pues básicamente esta película es clasificación C. Básicamente, como es un lugar oficial, se hace con esa clasificación porque se tienen que seguir ciertos parámetros. En cuestión de pintura, tiene erotismo, entonces no es muy apropiado para los niños. Entonces yo creo que igual adultos está bien. Y la riqueza del arte de Leonel Maciel es que yo investigando para incluir cuestiones de obra que yo ni sabía que existían, también tiene él obra de niños para cuentos. Entonces es todo un manjar visual, ¿no? Se puede decir. Claro, pero el acceso para esta película, si es para mayores de edad, se recomienda, puesto que la pintura de Leonel tiene muchas cuestiones sexuales, hay muchos falos pintados, muchos senos, muchas penetraciones entre seres humanos con otras especies también, ¿no? Entonces, sí requiere criterio, Ah, no se puede llevar a un niño o una niña de 12 años sin que el papá o la mamá que los lleve tenga la capacidad para explicarle qué demonios está pasando en escena. Entonces, por eso recomendamos que mejor no los lleven, ¿no? Que sean mayores de edad. ¿Por qué? Porque sí hay la pintura de Leonel es fuerte, es cruda, es amorosísima, es vital, es de la tierra, es del mar, es del cielo, del cosmos, del mito, y no son, digamos, cargas simbólicas tan sencillas, ¿no? Entonces, no queremos tener ahí en la sala a personas explicándole a sus hijos que, bueno, lo que está viendo es porque los niños vienen de París o cosas por el estilo, ¿no? Tonterías por el estilo, ni tampoco queremos que les estén explicando qué es un pene y qué es una vagina en ese momento, ¿no? Entonces, no creo que haya problemas si los quieren llevar, ahí ya será una cuestión del cine Morelos, pero no lo recomendamos, ¿no? Como no, tampoco niños, porque pues no es un ambiente para ellos. Así es. pues muchas gracias. Pues Eh, gracias. Gracias. Gusto, buenas A noches en ustedes, encontrarnos. Nos vemos el viernes en la película. Con gusto les acompaño a Cuernavaca. Nos muchas vemos. Excelente, gracias. gracias. Pues Muchas gusto gracias. y seguimos con esta película, con su trabajo
Nos Muchas vemos, Raúl. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, muchas Muchas gracias, gracias. Raúl. Gracias. Un abrazo. Igualmente, Gracias. gracias.